Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y les agradezco que por favor me confirmen si me escuchan bien y si ven la pantalla que les estoy mostrando pues en este momento. A ver, la comparto. Allí está. Listo. Muchas gracias por responderme. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad pues a esta segunda sesión del curso de primeros auxilios psicológicos y vamos a hacer un pequeño resumen de un minuto de lo que vimos en la sesión anterior. Bueno, en la sesión anterior lo que hicimos fue desmitificar un poco la crisis y el trauma como eventos muy parecidos y entender la crisis como un evento puntual y un trauma que es como un evento recurrente asociado a una situación, puede ser de crisis, que queda como una huella en nuestro cerebro. También exploramos un poco la neurobiología de la crisis, diferenciando entre algunas respuestas que da nuestro cerebro cuando estamos en la crisis, y hablamos de tres: una de lucha, una de huida y una de congelación. Y dijimos que estas respuestas eran naturales en nuestro cerebro y era pues una forma de entrar en modo supervivencia. También aterrizamos estos conceptos a crisis cotidianas y vitales que se llaman normativas y a otras crisis que son las no normativas, que son aquellas que no nos esperamos y que ocurren de manera intempestiva. Abordamos también un poco las señales de alerta, el triage emocional, y como derrotero de la acción, pues hablábamos de la empatía como ese salvavidas emocional que nos va a permitir aportarle al otro cuando validamos sus emociones y ofrecer un ancla para ayudar un poco a las personas a volver a regularse sin invalidar su experiencia ni esperar que todo esté en su mente y se arregle solito. Ese fue un poco el abordaje que hicimos la sesión anterior. El día de hoy vamos a hablar entonces de algo mucho más puntual, porque a quien no le ha pasado que al ver a alguien sufriendo en una crisis, pues no sabe qué hacer, tiene como una sensación de impotencia, de querer ayudar, pero como que no tiene un mapa de ruta. ¿A alguien le ha pasado que ha tenido una crisis enfrente suyo y como que no sabe qué hacer? ¿Qué se siente en ese momento cuando no se sabe qué hacer? Cuéntenme allí un poco en el chat qué sienten. Frustración, dicen por acá, impotencia. En efecto, esas sensaciones de no saber qué hacer nos hacen como querer tener un mapa, un paso a paso, un primero es esto, segundo es esto. Y pues hoy el objetivo es justamente ese: dar una especie de brújula o mapa para actuar en una crisis, ya sea pequeña o grande, no como un acto impulsivo de querer aportar, pero sí rescatando ese acto de humanidad sin improvisar. Entonces, los primeros auxilios psicológicos no es como que requieran una guía específica y pormenorizada, pero sí tienen algunos protocolos que nos dan como un camino claro, que nos dice, bueno, vamos a ayudar al otro a que encuentre puerto seguro, pero también vamos a protegernos nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a dividir esta sesión en dos momentos. En el primer momento vamos a centrarnos en un protocolo diseñado por la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud, que es como el botiquín de primeros auxilios emocionales chiquitico que uno llevaría en el bolso o en el bolsillito en cualquier lugar, porque es corto, sencillo y fácil de aplicar. Es un modelo tan sencillo que lo podría usar incluso un niño, si fuese el caso. Realmente nos brinda elementos muy claros. Pero también vamos en un segundo momento a adelantarnos a otro protocolo, que es un modelo un poco más amplio, un modelo flexible que está pensado en poderse adaptar a diferentes contextos y a diferentes tipos de crisis, y que se denomina el protocolo acercarse. ¿Alguno de ustedes antes había escuchado que había un protocolo de primeros auxilios?
Por ejemplo, alguien que trabaje con emergencias o alguien que trabaje en salud. ¿Había escuchado algún protocolo? ¿Qué protocolo conocen? Hay muchísimos protocolos de primeros auxilios psicológicos. Bueno, por aquí conocen el de la OPS. Hay uno también muy conocido que se llama el modelo ABCD. Y entonces, pues hoy vamos a iniciar el primer protocolo de primeros auxilios psicológicos que se llama BEP. Ahorita veremos la sigla como tal. Pero entonces vamos a pensarnos este protocolo como un paraguas. No solo se va a sacar cuando hay un huracán, sino que también nos va a servir para un aguacero, cuando está haciendo mucho sol. Entonces es igual de útil en una emergencia muy grande como el huracán, pero también puede ser muy útil en una situación que parece chiquita y pequeña, como por ejemplo que está haciendo una tarde de sol. Entonces aquí vamos a empezar pensándonos que las emergencias no siempre ocurren en un mismo contexto. Y entonces hay dos contextos en los cuales podemos pensarnos las emergencias. El primer contexto sería un contexto cotidiano. Este es el que normalmente más enfrentamos y por cotidiano no significa que las crisis sean chiquitas, sino que son las situaciones que día a día ocurren en el hogar, en el parque, en el trabajo, en la calle. Por ejemplo, cuando alguien rompe en llanto porque algo sucedió, cuando recibe una noticia que impacta de manera fuerte a la persona, o también cuando hay una regulación emocional de alta escala, pero pues en un contexto cotidiano. No hay sirenas, no hay caos, pero probablemente sí hay dolor y hay angustia. El segundo contexto del que vamos a hablar, en el que podemos aplicar primeros auxilios psicológicos, es el contexto de las emergencias y desastres. Aquí ya estamos hablando de un contexto mucho más grande. Estamos hablando de desastres naturales, accidentes de tráfico, situaciones de violencia, situaciones de terrorismo. En estos casos, el protocolo no va a ser un paraguas chiquitico, sino que además va a estar amarrado a toda una serie de aportes y de ayudas a nivel estructural que va a hacer que el protocolo de primeros auxilios psicológicos ayude como un faro que va a guiar a las personas a los lugares en los que necesitan ayuda en medio de esa oscuridad y nos va a permitir dar una respuesta sobre todo organizada y segura, partiendo no solo de ese triage del que hablábamos ayer de qué veo yo de la persona, sino de qué veo yo de la situación. Entonces, ese primer GPS de la emergencia se llama protocolo BEP, que traduce ver, escuchar y vincular. Entonces, el corazón de los primeros auxilios psicológicos surge en estas tres palabras. Imaginemos que una crisis es como entrar a una casa oscura y que en esa casa acaba de ocurrir un terremoto. Entonces, a pesar de que sabíamos cómo estaba la casa, aunque estuviera oscura, pues este terremoto nos ha movido las cosas y podemos tropezar o lastimarnos. Entonces el modelo BEP lo que hace es decir, bueno, vamos a hacer un interruptor de luz para poder observar los peligros y crear un mapa que nos pueda conducir a la salida. Es un modelo sencillo, muy fácil de recordar, sobre todo por el acrónimo que utiliza, pero es profundamente impactante en el espacio de los primeros auxilios psicológicos. De hecho, es uno de los más utilizados, sobre todo por organismos internacionales, como pues la Cruz Roja, que es además su compilador. Y no es una secuencia lineal, pero sí normalmente se hace inicialmente en esos tres momentos y depende de cómo el contexto va evolucionando, subimos o bajamos en ellos. Entonces es como una receta de cocina. Podemos tener la receta de cocina, pero no necesariamente seguimos el orden al pie de la letra, pero sí tenemos en claro cuáles son los ingredientes, cómo los debemos echar a la olla. Entonces, este protocolo es un ciclo de acciones que se van a retroalimentar entre sí y que pueden repetirse. Entonces, el primero de estos, que dice ver, eh, va a ser el más importante y es el que está común como primer paso en casi todos los protocolos de primeros auxilios psicológicos o físicos que existen. ¿Y qué es ver? Pues nos va a decir, hay que escanear la situación y la persona para identificar qué hacer. Entonces, en este lugar vamos a
ver el peligro, pero también encontrar que ese acto de observación es el primer acto de amor hacia uno mismo y hacia el otro. Este paso es como un ancla que nos va a decir qué tenemos que hacer antes de cualquier cosa. Y ya cuando tenemos una idea clara de ese panorama, vamos a bajar en esa escalita hacia el siguiente paso, que es escuchar. Y aquí la escucha va a ser como la gran protagonista, porque va a ser el momento de darle voz al otro para ofrecerle un espacio seguro para que su angustia no lo ahogue. No es solo oír y ya, sino oír y escuchar lo que siente. Entonces pensemos como en ese adolescente que llega llorando a la casa, y dice me peleé con mi mejor amigo, y nosotros lo escuchamos, pero realmente no damos fe de sus palabras. En cambio, en este paso de escuchar encontraríamos no solo lo que nos dicen sus palabras, sino sus emociones. Le diría, estoy escuchando que te sientes triste y que pelear con tus amigos te duele mucho. Entonces, digamos que eso sería como la diferencia entre el escuchar de este protocolo. Va más allá de simplemente oír. Y finalmente está vincular, que es un elemento crucial, porque pues no nos vamos a quedar validando y en la angustia, sino que una vez que la persona ha soltado un poco de la tensión que tenía, vamos a ayudarla a encontrar un camino. Vamos a decirle, listo, vamos a conectar con tus propias fuerzas o con tu red de apoyo, que puede ser tus familiares, sus amigos, su plan de acción. Y entonces esto nos va a servir como de modelo de ruta. Entonces vamos a desglosar uno a uno esos pasos de este protocolo para poder aplicarlos a algunos ejemplos concretos y dar cuenta pues de cómo se desarrolla en la práctica. Entonces empecemos por el principio. El primer principio de la acción es asegurarnos que el entorno sea seguro, que sea seguro para la persona a la que queremos ayudar y que sea seguro para nosotros. En el universo de los primeros auxilios, este es el paso fundamental y capaz el más crucial de todo. Entonces, la Cruz Roja y la OMS nos van a decir que el primer principio de acción es asegurarnos que el entorno es seguro. Y esa es la base de todo lo que sigue. Entonces, pensemos un poco en por qué es tan importante asegurarnos el entorno para nosotros y para el otro. Cuando ocurre algo inesperado, nuestro cuerpo y nuestra mente entran en un estado de alarma. Y nuestro primer instinto es reaccionar. Estoy viendo a una persona sufrir, mi instinto de ayuda me dice, ve y ayúdala. Pero entonces esta brújula nos va a decir, basta, para, detente y orientémonos. Entonces, ver es calibrar esa brújula y hacer un acto de observación intencional que va más allá de ver a la persona que necesita ayuda. Es escanear la situación como si tuviéramos unos binoculares para poder ver con detalle qué ocurre. Y entonces allí vamos a abrir ese panorama y encontrar esa escena que estoy viendo es segura para mí. ¿Será que si yo me acerco estoy en riesgo? Luego nos preguntaremos, ¿será que es segura ese lugar y esa escena para la persona que necesita ayuda? Porque el cerebro de la persona en crisis, en su necesidad de supervivencia, lo único que está buscando es la seguridad, pero no sabe a costa de qué, incluso puede ser a costa de sí mismo. Pero si nosotros como salvadores no podemos proveer ese lugar seguro, pues nuestra ayuda, por más buena que sea, va a ser inútil o incluso dañina. Si nosotros como salvadores no podemos proveer nuestra propia seguridad, por muy buena que sea nuestra intención, va a ser un ejercicio inútil si también nos vamos a poner en riesgo y ahora vamos a tener dos personas en crisis. Entonces el acto de ver es en esencia un acto de humildad y de autoconciencia, es de reconocer los límites de nuestro campo de acción. Entonces en este ver vamos a asegurarnos del entorno. Miramos, por ejemplo, quién está más angustiado. Parece que hay más heridos, parece que esta persona está sola o acompañada. El objetivo entonces es usar como ese escáner para identificar qué podemos hacer para generar calma
en medio de la crisis. A veces la persona que grita, por ejemplo, no es la que más ayuda necesita. Y el silencio puede ser también un síntoma de shock profundo y que puede requerir incluso atención más rápida que la persona que está gritando. Y entonces miremos un poco cómo se ve esto de asegurarnos el entorno. Entonces los invito a que nos pensemos un contexto de catástrofe y nos imaginemos que acabamos de vivir un terremoto. El suelo tembló, hay réplicas constantes, hay fuego, hay humo por todas partes. Hay muchas personas heridas, muchas personas gritando, otras tantas en shock. Nuestro primer paso no es correr a ayudar, es escanear la situación, hacer como un checklist mental que nos diga, es seguro si avanzo y es seguro acercarme a las personas que están allí. Entonces, por ejemplo, tendría yo que identificar si siguen cayendo escombros, si, por ejemplo, hay fuego en el camino, cables eléctricos expuestos. ¿Es posible moverme a un lugar más seguro sin arriesgarme? ¿Es posible guiar a esa persona que necesita ayuda a un lugar más seguro sin arriesgarme? Entonces, si hay personas, por ejemplo, atrapadas en las estructuras colapsadas, mi primer acto no es ir a intentar sacarlas, es asegurar mi supervivencia y y de quienes están allí rodeándome. Y entonces allí la observación es lo que nos va a mantener la vida. La ayuda emocional viene después de la seguridad física. Pero digamos que no estamos en un contexto de catástrofe, entonces no necesito hacer ese ejercicio de observación, pues también. Entonces imaginémonos ahora que estamos con un adolescente que tiene una crisis de pánico, está gritando, llorando, se golpea la cabeza contra el muro. Entonces aquí el paso de ver es identificar qué está en alto riesgo de hacerse daño. Hay objetos a su alrededor con lo que pueda lastimarse. Hay un lugar privado y tranquilo al que pueda llevar a esa persona. Hay otros estudiantes que estén grabando, que estén asustados. Entonces aquí lo primero sería alejar a los curiosos, pedir ayuda a otra persona para buscar un espacio seguro donde yo pueda aterrizar con esta persona que está en un estado de crisis que puede hacerse daño, porque evalúo que este entorno no es seguro. Entonces aquí también habría que identificar si la propia conducta de la persona es un riesgo para mí o para los otros. Y si es así, pues entonces el rol va a ser, ¿se acuerdan de lo que hablábamos ayer? Buscar el entorno seguro. Entonces sería contener ese riesgo con acciones rápidas y concretas. Pero no será salir corriendo a decirle no llores más o no pasa nada. Pero entonces, si la situación no es tan grave como la que usted me está pintando, Natalia, entonces ya no tengo que ver, pues también. Entonces, si yo me enfrento a un escenario de regulación emocional de bajo riesgo, también este primer paso nos va a permitir hacer una ayuda efectiva. Entonces, imaginemos que estamos en urgencias de un hospital y vemos una persona en la sala de espera con manos entrelazadas, así, con una cara de angustia, se le escurre la lágrima en el ojo. El paso de ver aquí no es identificar si hay un muro que se va a caer encima de ella o si está destruyendo el lugar en medio de su crisis, pero ese ver nos va a permitir encontrar su lenguaje corporal, su ansiedad y nos va a decir, ok, no hay un peligro físico inminente, pero sí hay un riesgo emocional. Entonces yo en mi checklist de ver, pues entonces empezaría a identificar, ¿será que esta persona está sola o vino con otra persona? ¿Hay alguien con él? ¿Será que su expresión facial y el lenguaje corporal me indican que me puedo acercar? Y ese es el primer paso para poder acercarnos y reconocer que eso que está sintiendo es válido y que no está solo. Entonces, ese paso de ver requiere que dejemos de lado ese impulso de ayuda y actuemos con cabeza fría y un corazón cálido. Entonces, es la base de todo lo que sigue y es el punto de partida que nos va a asegurar que esa ayuda que vamos a ofrecer sea segura y sea efectiva. Y entonces, una vez que ya miramos que ese entorno está seguro,
que podemos acercarnos sin correr riesgo, es momento de hacerle un poquito más de zoom a esos binoculares y preguntarnos, bueno, ¿y a quién veo? Entonces, puedo ver una multitud en crisis o también una sola persona en crisis, pero ese ojo observador nos va a decir qué detalles no puedo pasar por alto. Entonces, volvamos a nuestros ejemplos. Si estamos por allá en nuestro terremoto, en medio del caos, mi checklist mental para identificar a quién ayudar primero es, bueno, en esta multitud de gente que necesita ayuda, ¿cómo logro priorizar quién necesita ayuda? Entonces, veo a un niño solo, por ejemplo, veo a un anciano solo, hay alguien con una herida grave que está sangrando, hay una persona que no responde y está en shock. Hay una persona que está buscando desesperadamente a alguien. Entonces, aquí mi enfoque no va a ser mirar el caos en general, sino empezar a hacer ese triage mental de, según la vulnerabilidad que veo, quién requiere que me acerque a ellos. Porque si yo encuentro que hay un niño, un anciano, alguien herido de gravedad, yo diría, "Uy, no sé, pero como que todos necesitan ayuda". Pero tal vez esa persona que está herida de gravedad y que está sangrando no necesita tu ayuda, necesita la ayuda de un paramédico. Esa persona que está debajo de las rocas probablemente no necesita tu ayuda, necesita un bombero o alguien de la defensa civil que esté haciendo rescate. Pero probablemente esa persona que no responde y está en shock sí necesita tu ayuda. Ese niño que está desorientado y que no sabe hacia dónde mirar, tal vez necesita que te acerques. Entonces, ese es el checklist que hay que hacer cuando vamos a enfocar a quién vemos y nos va a decir que antes de actuar debemos priorizar qué se necesita en nuestra ayuda. Bajemos entonces al siguiente ejemplo de ese adolescente. ¿Se acuerdan que estaba en un ataque de pánico? Bueno, entonces empecemos a observar a quién vemos. Veo que está solo, que su angustia es intensa y debo enfocar mi atención solo en él. O veo que este adolescente está con sus otros compañeros asustados y que están empezando a contagiarse de esa emoción desconcertante. ¿Será que hay un adulto que ya está interviniendo? ¿Está su profesora, por ejemplo, si estaba en el colegio? ¿Hay alguien ayudando a mediar a los otros estudiantes? Entonces, cuando yo veo a quién veo, voy a empezar a enfocar mi atención en cómo contener la situación. Y cuando yo miro a esa persona que estaba en el hospital, también tengo que mirar a quién, si ya habíamos dicho que estaba esperando algo. Pues entonces allí tenemos que empezar a revisar si, por ejemplo, el resto de personas que parecen acompañarla están angustiados o al contrario, están ajenos a su angustia y no saben ni quién es, o si efectivamente ha estado sentada en la misma posición durante mucho tiempo. Y entonces empiezo a hilar esa observación y ver, por ejemplo, la angustia contenida de esta persona que aunque no esté en una crisis visible, necesita validación. Entonces, este paso de ver lo que nos va a decir es prioriza con humanidad y sin juicio, intentando enfocar la energía que es limitada porque no puedes ayudar a todos a la vez, en quien más la necesita para que esa ayuda sea lo más efectiva posible. Y entonces aquí en esto de ver, pues seguimos viendo. Una vez que nuestro lente se enfocó ya en quién es la persona que necesita ayuda, entonces ahora vamos a observar su conducta. Entonces, ahí hay una frase que dice, las reacciones son normales en contextos anormales. Entonces yo tengo que identificar qué de esas reacciones en ese contexto anormal para la persona me dan una señal de que está en medio de una crisis. Entonces nuestro lente ha hecho mucho más zoom y ahora lo que está haciendo es empezar a identificar esas reacciones normales en situaciones anormales. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso que veamos, va a ser
nuestra intervención. Es como respondientes, es crucial que entendamos que no vamos a juzgar si se está riendo nerviosamente, aunque se acaba de accidentar, o está gritando copiosamente, o está en shock. Nuestro trabajo es ver esa reacción para poder entender el mundo interior de esa persona y poder también conectar con la ayuda que necesita. No es lo mismo acompañar a una persona que, por ejemplo, tiene una reacción de mutismo, que es que no habla, que no logra sacar una palabra de ella, que está como mirando con sus ojos vidriosos al horizonte, que no da respuesta, a ayudar a una persona que está en medio de la agitación, violentando todos los objetos a su alrededor. Entonces, la intervención será distinta en cada uno de esos casos. Entonces, por eso este zoom que le hicimos a nuestros binoculares nos va a decir, listo, ya identificaste a quién vas a ayudar, ahora necesitamos que identifiques cómo está comportándose para saber cómo la vamos a ayudar. Y entonces, ya después de haber calibrado esos binoculares, que vimos el entorno, identificamos a la persona vulnerable y también identificamos cuáles eran sus conductas y comportamientos. Ahora es momento de activar el segundo paso, que en el protocolo B pues es la E, que significa escuchar. Y este paso no se trata simplemente de oír lo que la persona dice, sino de abrir un espacio para que el otro pueda habitar su momento, para que ese dolor no se convierta en un ruido gigante que hace que la crisis hable más. Entonces, la Cruz Roja, que es la creadora de esta guía, nos va a decir que escuchar activamente y empáticamente nos va a permitir generar una solución de apoyo a esa persona. ¿Eso cómo se traduce? Pues nosotros no vamos a ofrecer soluciones ni vamos a dar consejos, solo vamos a reconocer que la angustia de esa persona es legítima. Y entonces los invito a ubicarse como en esta metáfora. Imagínense que en la crisis el dolor es como una olla a presión. Si no se libera, ¿qué pasa? Explota. Entonces esa escucha va a ser como el vapor de la válvula que hace psss y que no abre la olla, pero que sí permite que esa presión se libere. Cuando la presión baja, el simple hecho de que alguien se siente puede generar que esa válvula se abra y haga psss. Entonces es como un bálsamo que no va a curar la herida, pero sí va a protegerla. Y bueno, ¿cómo hacemos un checklist de escuchar? ¿Qué es lo que tengo que escuchar entonces? Entonces, si yo tengo un contexto de catástrofe, contexto de emergencia, la escucha allí no es un acto de conversación, es un acto de contención, porque usted no se puede sentar a hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas con esta persona, sino que usted necesita distribuir su ayuda, que se acuerdan de que ahorita decíamos es limitada. Entonces, la persona en ese momento está en estado de shock. Puede ocurrir que quiera hablar muchísimo o que no pueda hablar. Entonces empezamos por escuchar qué hay a su alrededor. Escucho que esta persona está temblando, mueve sus manos, ha dicho alguna palabra, sigue instrucciones. Entonces, como nuestra escucha no se basa en solucionar la vida, sino en contener, pues entonces yo le digo algo como, estás a salvo. Vamos a intentar que estés a salvo. Respira conmigo, no estás solo. Y escuchamos su silencio y su lenguaje corporal, dándole una presencia de calma para que su sistema nervioso se regule, porque afuera en ese terremoto todo está desregulado. Y entonces, ¿qué escucho yo en ese adolescente que está en medio de ese ataque de pánico desbordado y gritando? Pues entonces afinamos para identificar qué palabras usa. Por ejemplo, no quiero vivir más, odio mi vida, ya no puedo más,
O, por ejemplo, si sus palabras nos determinan un detonante de la crisis. Es que sutanito no me quiere, no sé quiéncito me dijo que me odiaba. Quiere hablar o simplemente grita de la frustración. Entonces podemos sentarnos cerca a una distancia segura y decir, escucho que eso que me dices es muy duro. Entiendo que te sientas así y validamos su emoción sin juzgar. Y si tenemos entonces a esta señora que estaba en la sala del hospital esperando, pues probablemente esta señora no requiera esta escucha contenedora, sino una escucha más activa. Está angustiada, no hay gritos, no hay caos, no hay otras personas que requieran que yo distribuya mi energía. Entonces ahora sí puedo abrir esa escucha y decirle, ¿estás dispuesto a hablar? Identificar si hay una historia detrás de su angustia que merezca ser escuchada en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo no le voy a preguntar, ¿será que el médico salió y le dijo una noticia terrible, señora, y por eso usted está así? Porque se acuerdan que lo que decíamos ahora es que nosotros no necesitamos sentarnos 3000 horas para estar allí, sino que el hecho de estar ya es hacer escucha con esa persona. Entonces yo le puedo decir algo como, ¿cómo te sientes en esta sala? Y eso le va a dar a la persona la sensación de que su angustia está siendo vista. Entonces eso de escuchar nos recuerda que no necesitamos tener las respuestas ni tampoco tener las historias detrás de la crisis. A veces la ayuda más grande es ser ese eco de la voz de la otra persona. Y entonces, allí cuando hablamos de ser ese eco, hay un elemento muy importante que es que la gente siente o piensa en ocasiones que escuchar significa dejar que la persona hable de todo lo que siente, hable de todo lo que quiere, pero la verdad no es así. Nuestro objetivo no es convertirnos en ese momento en el tarro donde va a depositar todo su dolor, ni tampoco convertirnos en el terapeuta que le va a dar pie a que abra heridas profundas que luego probablemente no estamos preparados para cerrar. Entonces, en este y en la mayoría de los protocolos hay algo que se llama acción sin daño, y es que mi acción sea direccionada a ayudar y que no por ayudar genere un mayor daño. Entonces, en esto de los primeros auxilios psicológicos, eso se denomina el principio de no intrusión. Lo que nos dice ese principio de no intrusión es que no presionamos a la persona para que hable o no puede, a la que no quiere ni a la que no puede. No profundizamos en detalle de su trauma por más interesante que parezca. Por más que digamos, vamos a ver si encuentro cómo ayudarla. Ese no es el objetivo de escuchar. Eso sería escuchar de manera intrusiva y generar de repente un daño en el otro al abrir heridas profundas que luego no vamos a poder cerrar. Entonces piensen en esa casa que se derrumbó en el terremoto. Nuestro rol no es hacer una remodelación completa de la casa. Nuestro rol es asegurar que la persona está a salvo. Pero si de repente nuestro principio de no intrusión se pierde y movemos una viga, podemos terminar de tumbar la casa. Entonces ese principio de no intrusión nos va a decir que no tenemos que ir a buscar los escombros, ni tampoco revivir con la persona el momento exacto en el que el terremoto empezó y golpeó su casa. Y no estoy hablando de terremotos, estoy hablando de su historia emocional. El reto es saber cuándo escuchar una historia y cuándo solo escuchar el dolor. Y entonces, la Cruz Roja nos va a decir que hay dos niveles de escucha. El primero es la escucha activa y directa y el segundo es la escucha indirecta. Esa escucha activa y directa se da cuando la persona quiere y necesita hablar. En ese nivel lo que hacemos es acompañar su narrativa, pero también vamos encauzando y enfocando al tema para que esa persona tampoco se vaya al fondo de su dolor, sino que nos centramos en cómo validar la emoción que siente en ese momento. Y la escucha indirecta se da cuando la persona no quiere o no puede hablar.
Entonces, en ese nivel ya no tenemos una narrativa que escuchar, pero lo que tenemos para escuchar es esa presencia que el otro necesita. Y entonces vamos a identificar cómo a nuestra interacción él responde o no, porque eso nos va a dar pistas y elementos de cómo seguir abordando la intervención. Entonces volvamos a nuestros ejemplos. Estábamos en la catástrofe, que tuvimos un gran terremoto y la persona está en estado de shock. Lo más probable es que no pueda hablar. Allí nuestra escucha es indirecta. No le decimos, cuéntame qué te pasó, te asustaste mucho, ¿en qué casa estabas? ¿Tú estabas solo o se murió alguien de los que estaba contigo? Pues eso sería intrusivo. El cambio en nuestra escucha es enfocarnos en el silencio de esa otra persona, en el lenguaje corporal que nos dice, no soy capaz de hablar. Y entonces yo le digo, veo que estás temblando. Es que lo que sucedió fue impactante. Vamos a ponernos a salvo. Entonces la escucha indirecta no va a adentrarse en su historia, sino en lo que podemos ver desde afuera y cómo desde allí también podemos incidir y ser de ayuda. Y la desregulación emocional de este adolescente puede que también nos dé una escucha indirecta. El adolescente que te está gritando, no, déjenme en paz, cálmese usted. Y llora y llora. Y usted dice, pero vamos, tranquilo. Él, no, cálmese usted. A esta persona no le estamos pidiendo ni preguntando por qué se siente así. La escucha aquí nos va a decir es, entiendo que estás enojado. Y si se calma y nos dice, es que nadie me entiende, los odio a todos, entonces ya no está, nos está abriendo una puerta a una escucha más directa. Y entonces yo allí lo que hago es devolver lo que me está diciendo con validación. Entiendo que eso te hace sentir muy enojado. ¿A qué te refieres cuando dices que nadie te entiende? Entonces, si ven la diferencia que hay entre la escucha indirecta y la escucha directa, este paso tiene un elemento muy importante y es que nuestra responsabilidad es ofrecer el lugar seguro para que la angustia de la otra persona no la ahogue. Pero la escucha indirecta nos va a proteger también a nosotros, porque no nos cargamos con una historia que en ese momento probablemente no podemos procesar y también protege a la persona porque no la forzamos a revivir algo que no está lista o no la forzamos a abrir historias que luego no vamos a poder cerrar. Y entonces, ¿qué pasa cuando la angustia es tan grande que el otro ni siquiera me escucha? Cuando su sistema nervioso está tan al borde que, o sea, no escucha nada. Entonces allí nuestra tarea no es solo escuchar su desregulación emocional, sino también ayudarle a escuchar para que eso que yo digo haga eco en el otro. Lo que pasa es que el sistema nervioso, cuando se pone en modo de supervivencia, apaga esa necesidad de interactuar de manera fluida con el otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que mis palabras hagan eco en el otro? Bueno, normalmente lo que utilizamos es algo que en psicología se llama anclajes. Y aunque estas técnicas y herramientas específicamente se desarrollarán en la próxima sesión, hay algo muy clave e importante en hacer que nuestra escucha se haga un eco. Entonces, cuando alguien está tan desregulado que ni siquiera me escucha, yo puedo buscar dos tipos de anclajes. Uno de ellos son los anclajes de respiración, que normalmente son los más efectivos para calmar el sistema nervioso. Y es, si la persona no lo permite, guiarla a través de una respiración consciente. No necesitamos frases complicadas. A veces decimos respira conmigo y la persona logra hacerlo, pero cuando no, porque su angustia es muy grande, un ejercicio para poder hacer eco en la escucha
es aumentar el ruido de tu respiración y respirar tú cada vez más profundo para que el otro que está desconectado de su cerebro empiece a hacer clic con algo que se llama neuronas espejo y empiece a replicar lo que estás haciendo tú. No entendí nada, Natalia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, si usted le dice al otro, respire conmigo, inhala por la nariz y exhala por la boca y el otro, nada, entonces usted se acerca y dices, veo que estás muy alterado. Y tú empiezas a respirar tan fuerte para que él te pueda escuchar. Eso suena algo así como, pero lo haces tú. No le dices al otro, respire, respire, porque lo más probable es que le vaya a responder, pues respire usted. Pero entonces, cuando usted baja el tono de su voz y empieza a respirar muy fuerte, haciendo que su mano haga el ejercicio en su pecho y en su vientre, poco a poco la otra persona va a empezar a conectar con la respiración de él. Y lo que su cerebro le va a decir es, vea, usted está respirando así. Y algo que se llama neuronas espejo va a hacer que conecte con esa calma que usted está haciendo en ese momento y va a bajar la intensidad de su respiración. Eso no quiere decir que se va a calmar por completo y eso no quiere decir que con que usted respire va a respirar bien. A veces ocurre, a veces no, depende de cada contexto, de cada persona. Pero entonces hay otros elementos que se llaman anclajes sensoriales que van a ayudar a conectar a la persona con sus sentidos. Esta es una herramienta fantástica porque lo que va a hacer con esta persona es que está en una espiral de angustia y entonces yo le voy a pedir que conecte con otra cosa. Entonces, un ejemplo de esto, bueno, hay una técnica que es muy usada en internet y en redes sociales que se llama el anclaje de los cinco sentidos. No sé si la han escuchado o la han visto. Y es identifica cinco cosas que ves, cuatro cosas que puedes tocar, tres cosas que puedes escuchar, dos que puedas oler y una que pudieras saborear. Esta es una técnica que ahora ha cogido mucha fuerza y se ve por todos lados, pero hay unas incluso muy sencillas, que es piense usted en un sentido, el que usted quiera, con el que usted más se sienta confiado. Y entonces, por ejemplo, yo voy a escoger mis ojos y le voy a decir, oye, dime, ¿qué ves de color verde? Entonces la persona no conecta con tu pregunta y empiezas tú a contarles qué ves de color verde. Mira, yo de color verde veo esta tortuguita de la capibara y también veo ese pastico que está allá afuera y también veo la hojita de mi blusa y empiezas a ayudarle a conectar con ese sentido que en ese momento está desconectado en medio del caos y no logra que tus palabras y que tu escucha haga eco en él. Entonces volvamos a nuestros ejemplos y tenemos un terremoto, nuestros, nuestros, nuestras personas están en estado de shock eh, y entonces yo le hablo suavemente pero noto que no me escucha. Parece como que yo no estuviera. Entonces yo lo empiezo a anclar y le digo, estoy aquí contigo, pero como no hay ninguna respuesta, le ayudo a anclar con el tacto. Eso no quiere decir que lo toque, sino que lo invito a que sienta lo que está sintiendo. Entonces, por ejemplo, le digo, mira, siente cómo tus pies adentro de tus medias sienten la tela. ¿Alcanzas a percibir lo duro del zapato? Siente la textura de tus manos. ¿Será que está muy rugosa porque tus manos están sucias? Y entonces yo lo ayudo a anclarse con ese sentido, que en este caso escogimos el tacto, y que le va a permitir a su cerebro empezar a enfocarse en algo más
así no te siga dando respuesta. El hecho de que te esté escuchando, haciéndole preguntas, hace que su prefrontal intente conectar para poder dar respuesta. Y entonces pasemos a nuestro adolescente que estaba en su ataque de pánico. Entonces, después de que ha gritado y que se ha desahogado y que no logra nada, entonces yo no tengo que hablar. Lo miro y le digo, estás muy molesto. Y empiezo a cambiar mi patrón de respiración y lo hago muy despacio, tocando mi vientre y mi pecho para que él sepa que estoy respirando. Y cuando logre su atención, allí sí le digo, ¿quieres respirar junto a mí? Pero lo primero que debo hacer es anclarlo a que lo que yo escucho le haga eco a él. Entonces, si tengo a esa persona en el hospital que estaba un poco angustiada, pues yo le puedo ofrecer un vasito de agua, a ese sí le ofrezco un vasito de agua porque su nivel de agitación está bajo. Y le digo, tómate un momento para sentir el agua en tu boca, ¿está fría o está el clima? Y esa es una forma de decirle a su cerebro que aunque todo lo que está sintiendo y pensando es incierto, hay algo sobre lo que tiene control. Y es que esa agua que se está tomando la puede sentir y puede saber si está fría o está el clima. Y luego sigue el último paso de este protocolo que se llama vincular. Entonces, vincular es hacer un puente. Entonces es el momento en que ayudamos a la persona a pasar de la angustia y el caos a conectarla con una acción concreta. Entonces el objetivo es que esa persona logre encontrar lo que necesita en ese momento para apoyarse. Y ese apoyo nos va a decir la Cruz Roja, que es quien crea este protocolo, tiene dos elementos claves o lugares de donde puede venir. El primero, que normalmente es el que subestimamos, es el de sus propias fuerzas, el de la energía que tiene para sobrellevar situaciones difíciles en otros contextos. Y el segundo será las redes de apoyo naturales. ¿Cuáles son las redes de apoyo naturales? Pues familia, sus amigos o las redes de apoyo especializadas, que serán los servicios de ayuda profesional. Entonces allí pensemos que estamos ahogándonos, bueno, nosotros no, una persona se está ahogando, nosotros la vemos desde la orilla, hicimos todo el ejercicio de ver, escuchamos que se está chapoteando el agua, que no puede nadar, le lanzamos un salvavidas. Entonces el paso a vincular sería guiarla hacia la orilla para que se agarre de mi mano y pueda salir del agua. Es orientarla y permitir que cruce ese puente. No me tiro al agua porque yo no soy experta nadadora, pero sí la empodero para que encuentre lo que necesita, que en este caso sería una mano, que la saque del agua. Entonces volvamos a nuestros ejemplos. Eh, Alejandro, si esa persona no quiere recibir ayuda profesional, bueno, va a depender de la crisis. Si es una crisis puntual y exagerada, te devuelves al paso anterior, a este, a escuchar. Y luego en vincular lo que haces es orientar el apoyo. Si esa persona no quiere recibir ayuda profesional, pero tú ya lograste estabilizarla, allí hay algo que pasa y es que tú no puedes exceder tus límites. Ya no está en tu responsabilidad. Tú puedes generar una agencia y buscar empoderar al otro. Pero qué tal que yo le tire el salvavidas a la persona y le diga, venga, nade para acá. Y la persona no chapotea, no nada. Y yo voy y me acerco al barco y le digo, venga, súbase y les tiro la mano y la señora no coge mi mano. Entonces allí yo no puedo forzar la ayuda si yo no me sé meter al agua para nadar. Acuérdense que le decíamos que yo era un experto nadador y si yo voy al agua voy a tener dos personas en crisis. Entonces, allí hay dos estrategias a seguir. No me tiro al agua e intento empoderar a esta persona para que suba al agua mientras espero que alguien la pueda ayudar o conecto
con otra persona que pueda brindar la ayuda. ¿Eso qué sería en este caso? Pues yo llamo a los sistemas de emergencia, vea, tengo esta persona que se está ahogando y mientras la espera llega, intento ubicarme acá, en el validar y en el intentar orientar la ayuda. Marcela, en caso de crisis de un niño que sale corriendo de repente, pues yo creo que eso lo podemos hablar un poco más mañana específicamente, porque habría que empezar por el primer paso del protocolo, o sea, ver qué pasó, ver qué sucede con el niño, si está seguro, si no está seguro, cuál es su contexto específico, cómo se relaciona con la crisis en ese momento, hacia dónde corre, por qué corre. Esa es una situación que ocurre ocasionalmente en las aulas y pues ver que este niño sale corriendo y genera pánico, pues da como la intención de seguirlo de inmediato. Pero entonces allí habría que volver a nuestro contexto, observar antes de actuar. Hay peligros inmediatos, salió corriendo a la escalera, a la carretera, al área de construcción. Tu prioridad es la seguridad física tuya, la de ese niño, pero también la de los otros 40 estudiantes que están allí contigo. Entonces, si el niño está en crisis, lo que significa es que su sistema de alerta va a 1000. Si tú lo persigues, vas a confirmarle que está en peligro. Entonces, habría que acercarse de una manera más prudente e intentar que ralentice el paso. Usar tu voz como un ancla de escucha y empezarle a decir, estás a salvo, ven cuando estés listo, pero no gritándole, sino buscando que sienta que en efecto este es un lugar confiable. Brindar un punto de referencia, por ejemplo, en el salón de manera anticipada, si es un caso que sucede de manera reiterada, hacer un espacio de calma, ir al rincón de lectura para que cuando suceda esta situación haya un propósito para el niño. Y pues nada, ¿qué no hacer efectivamente? Pues no gritar ni mostrar frustración, porque esto lo que va a hacer es que se sienta mucho más en peligro. No obligarlo a hablar, sino que más bien empezar a encontrar si esa situación ocurre de manera repetitiva y debes empezar a identificar el detonante o si definitivamente hay algo que en ese momento cambió su contexto. Entonces, en resumen, cuando el niño sale corriendo, la misión como tal no es salir corriendo detrás de él, porque puedes poner en peligro a los otros 40, sino activar toda la red para que seas ancla que lo ayude a detenerse por sí mismo o identificar en su trayecto cómo puedes ayudarlo. Siguiendo entonces con este tema de vincular, vamos al contexto de catástrofe. Teníamos a Nuestra Señora en shock, que la escuchábamos de manera compasiva, pero bueno, ahora necesito ayudar a las otras personas que están allí a su alrededor. Entonces empezamos a identificar cómo la logro conectar con su red. Tiene familiares cerca, podemos buscarlos, sabe dónde está el refugio temporal, le ayuda a identificar cuál es la bandera que tiene el refugio. Si tiene una herida, pues entonces mi prioridad será vincularla con el servicio de salud. Entonces es orientarla al servicio médico. Mira, aquí hay un paramédico. Vamos a identificar dónde están los triage de atención en este lugar de desastre. Y entonces allí el vínculo no es quedarse con ella hasta que ella resuelva su situación, sino empezar a agenciar los recursos para que pueda recibir la ayuda que necesita. Entonces pasemos a la regulación de nuestro adolescente que tiene un ataque de pánico. Entonces allí también no podemos quedarnos en ese espacio y simplemente estar y ya. Entonces podríamos, por ejemplo, preguntarle si le gustaría hablar con alguien, si tiene algún amigo cerca, si la situación requiere, por ejemplo, de que lo vinculemos con el servicio de psicología del colegio o con el padre orientador o si hay un adulto de confianza al que podamos contactar en ese momento. Vamos allí, si la situación lo requiere, pues tendríamos que buscar ayuda profesional dentro del mismo entorno escolar. Y pues nada, en nuestro hospital vamos también a intentar vincular a esa persona con su red. Necesito que alguien la acompañe a buscar un café, un vaso de agua, o está sola y la acompaño yo.
Le gustaría que le ayude a llamar a un familiar para que le cuente cómo se siente. Por ejemplo, vamos a buscar a la enfermera para que le diga cómo está el paciente que espera. ¿Se siente cómodo en este lugar o aquí está, estando debajo del mini split le da mucho frío? Entonces lo que vamos a hacer es vincularla con su autocuidado. Y esas acciones que son pequeñas pero poderosas, lo que van a hacer es ayudarla a sentir que tiene el control sobre alguna pequeña situación. Entonces ese paso de vincular va a cerrar el ciclo y nos va a recordar que nuestra labor no es el destino final, o sea, no es que esta persona solucione su problema, es guiar a la persona a un lugar donde pueda encontrar la ayuda que la necesite para poder seguir su camino. Quisiera saber si hay alguna inquietud sobre estos pasos para que demos lugar a un ejercicio práctico. ¿Qué pasa en caso de que la crisis la tenga un familiar? Bueno, esta es una duda muy valiosa. Normalmente asumir la crisis de alguien a quien amamos es más difícil porque nuestra emocionalidad se dispara. Dejamos de ser ese observador completamente externo para ser partícipes de esta situación. La respuesta es sí, hay que aplicar un protocolo de primeros auxilios psicológicos, pero con una conciencia plena de tu propio rol. Incluso si es tu pareja, Alejandro, habría que aplicar los primeros auxilios psicológicos buscando la regulación emocional del otro, pero también entendiendo que eso puede generar una desregulación emocional para ti. Allí la clave es el autocuidado que debes tener contigo mismo. Entonces, antes de intervenir, date 10 segundos para hacer ese ejercicio de anclaje al presente, para recordarte que no puedes ayudar a nadie si tú no estás en calma. Incluso si es una persona a la que amas y tú no estás en calma, la ayuda puede que no sea tan efectiva, porque puede hacer que tú desates también una respuesta impulsiva y lo que se genere es un conflicto al intentar ayudar porque el otro no se quiere dejar ayudar. Entonces allí sí se aplican los protocolos, pero en efecto hay que utilizar el doble de empatía porque también hay que mirarse con compasión a uno mismo, observar esas emociones, escuchar lo que tu pareja necesita y conecta, pero también buscar que en medio de ese escuchar logres escuchar tus propias emociones y que si lo otro te está desbordando emocionalmente, te devuelvas a ver y decir, ok, en este momento el contexto no es seguro para mí, necesito otros 10 segundos para volverme al claro al presente y seguir asumiendo esta situación que requiere de mi ayuda para poder generar una estrategia. Y lo otro es buscar apoyo. El hecho de que sea una persona importante para ti no significa que tú tengas que hacerlo todo solo. Entonces allí sería válido buscar apoyo de otro profesional o de un profesional o de otro familiar de confianza, no como un signo de debilidad, sino como un signo de cuidado hacia el otro. A veces que el otro no quiera pedir ayuda profesional no implica que realmente no lo quiera, puede implicar que tiene miedo de recibir ayuda profesional. Y si es ese caso, hay que empezar a gestionar las estrategias para conectar contigo y luego con él. Hildardi, creo que puede ser más complejo cuando es un hijo. Eso ya depende de cómo estableces un vínculo. En efecto, entre más vínculo haya con la persona a la que tú estás apoyando y haciendo ese primer auxilio psicológico, va a ser que sea más difícil porque va a tocar tu emocionalidad. Entonces, cuando un hijo, por ejemplo, se enferma como padre, no te puedes dejar llevar por el pánico, porque tú sabes que tu primer rol es en ese momento ser figura de calma y de seguridad y aplicar el protocolo para cuidar su fiebre, para darle, qué sé yo, el medicamento. Pero incluso si internamente te sientes muy asustado, lo que tienes que hacer es volver a vincularte contigo mismo y hacer ese protocolo. O sea, en este momento me estoy desbordando emocionalmente, es muy difícil atender a mi hijo en este momento porque no sé ni qué hacer. Entonces, devuélvete un pasito y anclate tú como estrategia de autoprotección.
Vas como quitar el miedo. Marcela, las técnicas las vamos a ver específicamente en la sesión 3 y 4. Quitar el miedo es algo complejo. Digamos que habría que empezar por pensar si lo que necesitamos hacer es quitar el miedo, porque posiblemente no podremos quitar el miedo. Lo que necesitamos hacer es identificar el miedo dentro de nuestro sistema de alarma biológico como algo importante. Sí, el miedo que nos dice, el miedo nos está diciendo hay un riesgo, necesitas sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, pues no nos alejaríamos del borde del precipicio y nos pasaríamos la calle como si no supiera nada. Entonces, el miedo como tal no va a desaparecer porque es una herramienta de supervivencia y de hecho el miedo no es el problema. El problema es que cuando nuestro sistema de alarma se desregula, ese miedo no nos hace responder de manera efectiva. Entonces, en lugar de quitar el miedo, lo que vamos es aprender a ayudarlo a regular, se llama corregulación, como empezar a ajustar ese volumen de alarma para que el otro pueda encontrar que su miedo es válido. Lo más difícil de las emociones asociadas a la crisis es que no solo siento esa emoción, sino que siento mucha rabia y mucha culpa de sentir esa emoción. Entonces, empezamos a bajar en la intensidad de la respuesta del miedo cuando yo valido la emoción. Sé que estás asustado. Entiendo que te genere mucho miedo. ¿Sí? Ese es el primer paso para que ese miedo siga siendo miedo, pero tenga una regulación mucho más funcional. Entonces, volvemos a hacer un anclaje. Y entonces para el miedo es supremamente útil esto de respirar, porque le mandamos a nuestro cerebro la señal de que no hay un peligro inminente, porque ya estamos bajando nuestro nivel de respiración. Sí, en efecto, el miedo sirve de señal de alerta. Bueno, entonces les voy a presentar a María. María es una niña de 10 años, ustedes la ven ahí sentadita. Llegó al colegio con unos ojos rojotes, así, cabeza baja. Se siente sola. Usted ve que sus amigas no la invitaron a jugar, la invitaron, pero ella no quiere. Entonces les propongo que nos pensemos cómo aplicar el protocolo BEP en María. Primero pensemos en el paso de ver. ¿Qué podemos observar en María? ¿Qué nos dice María en esa imagen? Vea que está triste. ¿Qué señales nos muestra su cuerpo? Tiene miedo, está tímida, se siente excluida, está asustada, se nota cerrada. Pues miren cómo empezamos a ver en ese checklist mental muchas cosas de esa María que está allí sentada. Entonces yo, por ejemplo, puedo empezar a ver quién es esa persona que necesita ayuda. Pues es una niña, puedo incluso adivinar su edad, tiene 6, 7 años. Está sola en un rincón, está apartada, no está con las amigas. Y ahora miro su cuerpo, que era lo que estábamos identificando. Angélica dice que tiene temor, ha llorado, sí, tenía los ojos rojos, la veo cabizbaja, desanimada. También puedo ver qué reacciones tiene. Está en la esquina, se sentó por allá en la esquina del salón, en la esquina del salón, le falta como la respuesta, no juega. Mira, sus amigas la invitaron a jugar, pero ella no juega. ¿Qué será que pasó? Entonces, el primer paso de este protocolo es ver sin intervenir de inmediato, es poder reconocer todo eso que vimos en María para poder decir nuestro siguiente paso y es cómo vamos a escuchar, qué vamos a escuchar. Entonces nos permitimos entender la situación de María sin invadir su espacio. Y ahora pensémonos en el segundo paso. Si se acercan a María, ¿qué harían? ¿Qué preguntas le harían para no invadirle su espacio? ¿Qué le dirían para validar su emoción? ¿Se acuerdan que hablábamos de que la escucha era un acto compasivo y que debíamos aplicar el principio de la no intrusión? Entonces no sabemos qué pasó, no sabemos si tiene un trauma, como decía Francis,
tampoco necesitamos saber la historia. Entonces, en nuestro checklist, ¿cómo haríamos escucha activa? ¿Cómo nos acercaríamos a ella? Ya por aquí dicen, entiendo tus sentimientos, te comprendo. Hola María, estoy aquí para acompañarte. ¿Cómo se acercan? ¿Será que nos acercamos rápido, corriendo, despacito? Lilian le preguntaría, hola, ¿por qué está solita? Y se sienta lento. Entonces probablemente nos acercaríamos a ella en calma, de manera tranquila, despacito, sin generar tensión. Nos sentamos a su lado y le podemos decir, ¿por qué está solita? Hola María, he visto que estás un poco apartada. O le decimos como Jimena, hola, mi nombre es Jimena, ¿cómo te llamas tú? Si la niña no me responde, yo le puedo decir, por ejemplo, uno a veces quiere estar solito, pero yo estoy aquí si necesitas algo. Entonces le ofrecemos una escucha indirecta en la que si no nos dice nada, pues vale, estamos allí. Pero si nos dice, es que no quiero jugar, bueno, pues entonces validamos su emoción. Ay, a mí a veces también me pasa que no tengo ganas de jugar o entiendo que no quieras jugar ahora. Entonces lo que te tienes triste es que no estás jugando. Entonces, el objetivo no es que nos cuente el drama que la hizo tener sus ojos rojos y estar cabizbaja, sino que encuentre que hay una persona que se sentó a su lado en la que puede confiar. Y entonces el tercer paso es vincular. ¿Cómo podrían ayudar ustedes a María a conectar con sus redes de apoyo o con su propio poder interior para resolver la situación? Camari, yo ahí lo que no le diría es que me cuente por qué, para no abrir puertas que no podría cerrar, pero sí me podría acercar en calma, me presentaría, le diría que tiene unos ojitos lindos y tristes, pero entonces cuando la vamos a vincular, vamos a empezar a decirle cosas como te gustaría que hablemos un rato con tu mamá o quieres que busquemos a alguien o simplemente le diría cuando te sientas lista para hablar me cuentas algo o cuando te sientas lista para jugar vamos con tus amigas y empiezo a buscar esos otros herramientas que la van a ayudar a conectar con su propia necesidad de poder generar respuestas. Si notamos, por ejemplo, que esta no es una situación aislada, sino que yo todos los días veo a esta niña sola en el parque, llorando, sola en un rincón, cabizbaja, que no juega con nadie, pues entonces allí sí es posible que yo necesite vincular a María con ayuda profesional. Entonces, le podríamos decir, si necesitas un lugar donde hablar, podemos buscar a la orientadora del colegio, por ejemplo, si estamos en el colegio. Ya es una persona que puede escucharte y la intervención termina allí. Hemos protegido a María, la hemos contenido emocionalmente, la hemos conectado con sus recursos, no le resolvimos la vida, no le resolvimos el conflicto, pero lo que sí hicimos fue ofrecerle herramientas para que ella misma pudiera empezar a resolverlo o para conectarla con la ayuda que necesitaba. Entonces ahora vamos a dar paso a otro protocolo. El protocolo que yo les voy a presentar se llama el protocolo acercarse. Y a diferencia de este modelo de la Cruz Roja, que era como ese paraguas chiquitico que me cabía en cualquier lugar, que era útil, fácil, práctico, fácil de cargar, pues este protocolo acercarse es una respuesta mucho más amplia y, digámoslo así, como específica de los primeros auxilios psicológicos. Este protocolo salió por allá en el 2004 y ya tomó fuerza en el 2007 por la Universidad Complutense de Madrid y surgió a raíz de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Los profesionales lo que dijeron fue, en caso de caos y catástrofe, pues necesitamos un modelo
que sirva más que la contención básica que nos ofrece los modelos básicos que son el ABCD y el BEP. Y entonces plantearon este protocolo que se llama acercarse. No es que haya un protocolo mejor o peor, porque cada uno tiene un propósito. Digamos que el BEP es muy útil y nos va a servir tanto en contextos cotidianos como en contextos de catástrofe, pero el protocolo acercarse lo que nos va a ofertar es una intervención más organizada y estructurada para una situación de crisis. Existen muchos otros modelos. De los más conocidos, pues está el ABCD, los 8 pasos de John Hopkins, el que acabamos de hablar del BEP, y cada uno de esos protocolos se utilizan en diferentes contextos de emergencia y son muy útiles y comparten los mismos principios: humanidad, seguridad y acción. Entonces, el trabajo no es memorizarse un solo protocolo, sino entender sus fundamentos. Saberse el acrónimo es muy útil porque en el momento de intervenir y generar ese acompañamiento nos da como ese checklist para decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, vamos a desgranar estas letras de esta palabra acercarse, que nos van a dar un mapa para utilizarlo. Entonces, el acercarse se puede utilizar en contextos cotidianos, aunque fue diseñado específicamente para contextos de crisis de gran escala, para situaciones de guerra, situaciones de emergencias, desastres, terrorismo, pero aún así, ese desglose sirve en caso de situaciones de crisis cotidianas. Bueno, y entonces pues empezamos con qué es eso de acercarse. Entonces acercarse pues es un acrónimo, así como el BEP del que acabamos de ver, y no es una lista para memorizar, pero sí es una secuencia lógica. A mí me gusta mucho el protocolo acercarse, es el de hecho el que aplico, y nos sirve porque nos guía claramente en los pasos que tenemos que hacer. Entonces, este nos dice que esa A es hacer un primer paso, establecer una conexión inicial. Luego vamos a clarificar encontrando qué es lo que la persona necesita. Allí se parece como a la E de escucha del protocolo que acabamos de ver. Luego vamos a evaluar los riesgos que hay en el ambiente, en la persona, en nosotros mismos. Luego vamos a bajar a la R de regulación, que es ahora sí cuáles son los ejercicios prácticos que tenemos que utilizar para ayudar al otro a regular su sistema nervioso. Luego está la C de conexión, que es cómo conecto al otro con su red de apoyo. Y la A de activación, que nos va a decir cómo empodero a esa persona para que tome pequeñas decisiones y le devolvemos un sentido de control en medio de la crisis. Luego la R, la segunda R nos va a decir, pues hagamos una recapitulación, un resumen de lo que sucedió para que no se vaya a fragmentar en el camino. Luego la S de seguimiento nos va a decir, vea, no abandone a la persona sin tener un plan concreto. Y la E es una mirada hacia adentro. Es cerrar la intervención de manera respetuosa, pero también encontrarse con uno mismo y encuadrar la carga emocional que uno recibe cuando hace primeros auxilios psicológicos. Entonces, volvamos a hacer zoom. La primera A de nuestro protocolo, la A de acercamiento y contacto, es una puerta de entrada a la intervención. Y es crucial que se haga bien porque una mala aproximación pues puede romper la confianza. Es como si nos hubiéramos acercado a María corriendo a toda carrera y ella queda impactada con nuestra llegada. Entonces, esta A de acercamiento y contacto nos va a decir, te debes acercar con calma, manteniendo la presencia y el propósito de ayudar. Este paso de acercarse y contactar tiene 3 pasos muy claros. El primero es evaluar el entorno, que así como lo veíamos en el protocolo anterior, pues es identificar si el entorno es seguro para mí y para el otro.
Y entonces, una vez que yo identifico que este contexto es seguro, ahora sí inicio el contacto. Me acerco de manera gradual. Es un acto de respeto. Respeto el espacio personal del otro. Le digo, hola, yo soy Natalia y quisiera ayudarte o quisiera escucharte. Si la persona está en shock, nuestro lenguaje corporal va a ser nuestra herramienta de comunicación. Y el tercer elemento a tener en cuenta en este acercamiento y contacto es que la conexión no puede ser invasiva. No puede ser un simple, estás a salvo, no te preocupes, sino que el objetivo es que la persona sienta que hay una presencia sin la presión de tener que responder o tener que contar su historia de inmediato. Entonces, esto es como un paso de sintonía. Le estamos diciendo a la otra persona, veo tu dolor y estoy aquí. Entonces, es la base sólida sobre la que vamos a construir el resto de la intervención. Entonces, una vez que establecimos esa conexión segura con la de acercamiento, el siguiente paso en el protocolo es la C de clarificación y comprensión. Este momento es crucial porque es el lente que vamos a afinar para pasar de simplemente observar a hacer una comprensión de la situación. Entonces aquí hay algo que encontrar y es que clarificar no es interrogar. Como hablábamos en el protocolo anterior, no es pedirle a la persona que nos cuente la historia completa, sino que la clarificación es más como la labor que hace la persona de emergencias cuando contesta al otro lado de la línea. No necesita escuchar cada detalle del accidente, sino hacer las preguntas correctas para saber qué tipo de ayuda puede dar o necesita enviar. ¿Sí? Entonces, aquí en esta clarificación y comprensión, yo lo que necesito es identificar. Necesita seguridad, información, regulación emocional, una estrategia. Y entonces si lo ejemplificamos en el contexto de catástrofe, por ejemplo, en nuestro terremoto, en este lugar tendríamos que hacernos preguntas como, ¿será que esa persona tiene heridas visibles? ¿Está capacitado para responderme una instrucción básica? Siéntate, ven conmigo. Su expresión facial indica dolor, tristeza, angustia. Y con esas respuestas vamos a clarificar cuál es su necesidad. ¿Necesita ayuda psicológica, ayuda contención emocional, ayuda médica? Y entonces, esta sede de clarificación lo que nos va a permitir es hacer como una brújula hacia el lugar al que tenemos que apuntar, permitiéndonos ofrecer el tipo de ayuda que necesita esa persona sin invadir su situación. Y entonces seguimos avanzando en el protocolo y entonces lo que nos va a decir es, bueno, ya nos contactamos y ya clarificamos qué era lo que necesitaba, ahora evaluemos la seguridad. Y entonces este paso, que también hace paso del primer paso del protocolo de la Cruz Roja, lo que nos va a decir es evalúe si el entorno es seguro para usted, si no, la ayuda no sirve de nada. Entonces, en contexto de crisis, este paso es una reevaluación constante. No solo vamos a evaluar el riesgo en el primer momento en el que me acerco al otro, sino también lo voy a hacer durante toda la intervención. Entonces vamos a garantizar que la persona y nosotros estemos fuera de peligro. Y a eso se refiere esa E de evaluación y seguridad. Entonces, si nos vamos a nuestro adolescente que estaba en un ataque de pánico, entonces yo tengo que evaluar si hay objetos cercanos con los que pueda lastimarse, si está en un lugar donde se puede caer o si se lastima se puede desmayar. Puedo evaluar si hay riesgo de autolesión, si hay algo que esté agravando la situación como personas a su alrededor y entonces empezar a intentar hacer de ese espacio más seguro. Entonces allí nuestra acción es contener. Por favor, ven conmigo a un lugar más tranquilo. Este muro no es seguro. Entonces, bueno, allí también cabe, por ejemplo, elementos de contención física, que como les decía en la sesión anterior, no siempre se pueden aplicar, aplican a contextos específicos y a personas específicas. Y entonces seguimos avanzando. Y vamos al punto más importante de este protocolo, que es la regulación y la reanimación.
Entonces, esa regulación y esa reanimación lo que nos va a decir es, bueno, esta persona está en un desborde emocional. No podemos simplemente decir, cálmate. Nuestro trabajo es darle herramientas a esa persona para que su propio sistema nervioso, que está como una alarma sonando a todo dar, pueda bajar el volumen. Entonces, si nos pensamos el cerebro de una persona en crisis, como si fuera un carro que va a 1000 km/h, no podemos esperar que escuche instrucciones fácilmente, ni siquiera que procese como las decimos. Entonces, esta R de regulación y reanimación es como ayudarle al otro a pisar el freno. Entonces, vamos a hacer un puente entre el caos interno y la calma. Entonces, Stephen Porges explica en la teoría polivagal que el regreso a la calma está en el cuerpo, no en la mente. Por eso ahorita les decía, hay dos herramientas muy claves, el anclaje sensorial y la respiración. ¿Por qué? Porque como mi mente está desconectada en ese momento, razonar no parece tan fácil. Entender las explicaciones que el otro me está dando no parece tan fácil. Entonces el camino está en regresar primero a la calma en el cuerpo. Y entonces, normalmente en primeros auxilios psicológicos utilizamos las dos estrategias que les contaba ahora. La respiración, que nos permite calmar el sistema nervioso de esta persona, decirle no te está persiguiendo un león, y el anclaje sensorial, que lo ayuda a reconectar con su presente. En la próxima clase vamos a ver específicamente técnicas para hacer este tipo de cosas. Pero lo que nos van a permitir es que esa mente que está desconectada empiece poco a poco a pisar el freno de esos 1000 km a los que va, porque empieza a darse cuenta de otras cosas en su contexto diferentes a la situación de crisis. Entonces, por ejemplo, en esta regulación, si estamos en el terremoto y esta mujer está en shock, lo que vamos a hacer es un anclaje sensorial. Y entonces, con la señora que estaba por allá esperándonos en el hospital, pues lo que vamos a hacer es ayudarle a sacar el espiral de pensamientos catastróficos preguntándole otra cosa que la conecte con este momento. Entonces, ese paso de regulación y reanimación no nos va a resolver el problema, pero es lo que le va a devolver a la persona la sensación de recuperar el control. Y es el paso que más impacto genera al momento de dar primeros auxilios psicológicos y también en el que más técnica se necesita. Entonces, por eso hemos separado dos sesiones para hablar solo de las técnicas de regulación y reanimación que vamos a poder utilizar al momento de estar en una crisis con alguien. Entonces, vamos a dejarlo como en un paréntesis. Y luego, después de ya lograr esa regulación emocional, pues bueno, nosotros no podemos ser la única fuente de ayuda para la persona en crisis y entonces nuestro rol es buscar conectar. Y este paso de conexión con los recursos también habla de algo que se llama empoderamiento. Entonces, la persona en crisis normalmente se siente sin control, como si estuviera flotando en el mar. Y nuestro trabajo es primero mostrarle que no está sola y que ese simple acto de ayuda le va a empezar a devolver el control de su vida. Entonces, a esta mujer en shock, yo le digo, ¿hay algo que pudiera ayudarte? Por ejemplo, podemos llamar a alguien. Entonces, empezar a vincularla con su necesidad de resolver la crisis. Entonces, si yo estoy en la catástrofe, la necesidad de la señora es vincularla con el alimento, con la seguridad, con la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos. En el caso de nuestro adolescente, la búsqueda de conexión será con su sistema de apoyo inmediato. ¿Quién le puede dar seguimiento? Porque nuestra intervención pues es temporal. Entonces, allí en esa conexión con recursos es importante encontrar que hay muchas redes a las cuales se puede acudir, pero que en el momento de la crisis la persona no las identifica. Entonces, nuestra acción directa es ayudarla a que los identifique.
Y entonces damos paso a algo que se llama activación y acción. Este paso es fundamental porque es donde ayudamos efectivamente a la persona a pasar de ese estado pasivo en el que yo le estaba dando la ayuda a un estado de agencia. Entonces pensemos, por ejemplo, una persona que se cayó. Después de levantarla y sentarla, pues yo no la dejo ahí inmóvil. Le pregunto, ¿vale, quieres ir ahora al baño? Entonces ese paso no se trata de resolver problemas inmensos, sino de empoderarla a través de pequeñas acciones para que empiece a tomar decisiones. Y cada decisión que esa persona toma va a ser como un ladrillito que le va a ayudar a tomar el control de su vida, que en medio de la crisis siente que perdió. Y entonces aquí es donde empieza a diferenciarse este protocolo del que habíamos visto anteriormente. Entonces, acá lo que hacemos es orientar a la persona a decirle, usted es capaz. Entonces, en el contexto de catástrofe, en nuestro terremoto, pues lo que vamos a empezar a hacer después de lograr la regulación emocional es empezar a identificar qué necesita ella desde su voz. Y entonces yo ya no le digo, tú cómo que necesitas contactar con tu familia, sino que le pregunto, ¿quieres que busquemos a alguien en particular para que ayudemos a encontrar a tu familia? ¿Qué es lo más importante que necesitas hacer ahora mismo? Porque yo puedo pensar que ella lo que necesita es una manta porque la acabamos de rescatar de un lugar que estaba muy helado, pero ella me dice, no, yo necesito encontrar a mi hijo. Entonces es empezar a identificar en ella sus necesidades tras regular la crisis y nuestra acción es acompañarla en la toma de decisiones. Ya pasamos del yo hago por ti al te acompaño a hacer. Volvamos a nuestro adolescente. Entonces yo ya logré que se regulara, entonces ahora yo le pregunto, ¿te gustaría lavarte la cara? Necesitas un momento para escribir lo que estás sintiendo y entonces le empiezo ya a hacer preguntas que lo conecten con la acción. Y la activación aquí va a ser canalizar ese desborde emocional en una acción concreta. Le devolvemos el poder de decidir sobre su cuerpo que ahorita se lo quitó su desborde emocional. Entonces, este paso de activación lo que nos recuerda es que nosotros somos temporales en el escenario de primeros auxilios psicológicos. Incluso si le estoy ofreciendo una contención a mi pareja o a mi hijo, la acción de ofrecer ese primer auxilio psicológico es temporal. Yo no me puedo quedar allí soportándolo y sosteniéndolo, sino que tengo que buscar la estrategia para que él logre agenciar y pueda contactar con la resolución de su necesidad. Y entonces allí vamos a pasar a un paso que se llama recapitular y resumir. Entonces resulta que nosotros estamos buscando que esa persona recupere el control, pero como acaba de salir de una crisis, pues se acuerdan que yo les conté que su prefrontal estaba desconectado y que no se conectaba como tan fácil. Entonces este paso de recapitular y resumir es vital porque las personas recién salen de una crisis emocional, ven la película como fragmentada. O sea, como apenas está haciendo conexión nuevamente su prefrontal, a veces esas sensaciones y emociones no tienen un hilo conductor claro y entonces el plan se pierde entre la confusión, entre la culpa, entre el sinsabor de yo no sé por qué estaba en crisis. Y entonces aquí lo que vamos a hacer en este paso de recapitular y resumir es organizar los eventos en una secuencia lógica. Es como poderle ayudar a poner las escenas en orden para que de una manera delicada él pueda reconstruir esa narrativa de lo que quiere hacer. Entonces el objetivo es que la persona sepa qué pasó, qué va a pasar y que en qué orden debe hacer lo que debe hacer. ¿Cómo se ve eso? Pues entonces resulta que tenemos a Nuestra Señora que está en el terremoto. Entonces el objetivo era buscar a su hijo.
¿cierto? Entonces le decíamos, bueno, allí lo que yo hago es recoger la historia, es decir, ¿recuerdas que hace un rato estabas sentada en el suelo y no podías levantarte? Estabas muy afectada por lo que pasó, pero lograste pararte y viniste conmigo hasta el refugio. Ahora estás a salvo, ya te revisaron los médicos, te felicito, eres muy fuerte y tú me dijiste que querías buscar a tu hijo. Vamos a conectar con las personas de rescate y vamos a darle la descripción de tu hijo. Entonces, mira, las personas de rescate son las que tienen la etiqueta azul en el brazo. Y entonces allí yo no le estoy diciendo, venga, yo le ayudo a buscar a la persona, sino que le estoy dando el poder de sus acciones, pero se las estoy ayudando a recapitular y a resumir para que sea más fácil para esa persona recordar ese paso a paso que por la crisis no es tan fácil de agarrar. En el caso de nuestro adolescente, entonces lo que vamos a hacer es, ¿sabes qué sucedió? Estabas un poco inquieto y estabas gritando y te sentías muy molesto. Es cierto que la espera ha sido difícil, te sentías muy enojado, solo querías gritar, pero lograste calmar tu respiración y ahora estás aquí pensando en una solución. Lograste manejar ese sentimiento. Entonces le entrego su poder, tú te autorregulaste. Ahora es importante que vayas a contactar a la psicóloga del colegio. Lo que tienes que hacer es ir a la oficina de la Puerta Cafecita con letrero blanco y decirle que si te puedo atender después de clase. Y entonces, con la señora del hospital, bueno, es cierto que la espera está siendo difícil, el tiempo no es fácil en este lugar, pero lograste encontrar un lugar más cómodo para sentarte, y llamaste a un familiar para sentirte más tranquila. Lo que tú me decías que querías hacer era averiguar cómo estaba tu hermano. Y entonces puedes ir a la ventanilla a preguntarle a la enfermera. Entonces, esa recapitulación no es un acto en sí, sino es entregarle a la persona el guión de supervivencia que se perdió en medio de la crisis y también el que va a seguir. Y esto le va a permitir a ese otro pasar de ser simplemente una víctima de una situación de crisis a también ser una protagonista de su historia de resiliencia en la que puede levantarse de esa crisis y dar respuesta. Y allí amarradito está algo. Y es que a menudo nos enfocamos tanto en los pasos de la crisis que olvidamos darle cierre, un cierre que sea adecuado. Este paso nos va a recordar que nuestra ayuda es un relevo. Y entonces lo que hacemos es asegurarnos de que la persona sabe qué hacer, a dónde va, con quién habla, le damos un plan de acción claros. Entonces nos despedimos también de una manera respetuosa y le decimos a la persona que estamos allí, que nuestra ayuda termina, pero que ella logra hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues con Nuestra Señora en el terremoto, lo que vamos a hacer es ofrecer la información de manera concreta. Entonces, si la señora no sabe escribir, usted le dibuja una casita con una cruz y le dice, recuerde que esta casita de la cruz es donde están haciendo la atención médica. Recuerde que las personas que están con sombrerito blanco y entonces ese seguimiento al cierre lo que le va a permitir a esa persona es sacar su papelito y decir, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A dónde es que puedo pedir ayuda? Y le doy un plan a futuro. Entonces, si usted más tarde siente que necesita hablar con alguien, las personas de primeros auxilios psicológicos tenemos una bandita morada. Me alegro mucho de que usted esté a salvo. Mi nombre es Natalia y me voy a encargar de buscar a otras personas que necesiten ayuda. Estás en un lugar seguro. Entonces, permitirse también cerrar ese espacio de manera respetuosa.
Entonces, con el adolescente, usted dice, me voy a encargar de hablar con tu profesor para que te dé un tiempo y puedas ir donde la orientadora. Dejamos la puerta para que puedas contar conmigo en otra oportunidad, sin asumir la responsabilidad que ahorita decíamos, ¿y qué pasa si no quiere la ayuda? Yo ofrezco los primeros auxilios psicológicos, pero no siempre puedo ir más allá. Entonces, todos los casos, el seguimiento y la despedida va a ser el momento de entregarle la batuta al otro y decirle, mira, ya te ayudé, lo hice con mucho amor y cariño. Tú no estás sola en esto, no eres puedes pedir ayuda cuando la necesitas, pero yo también sé que los recursos siguen en ti para que tú lo logres hacer. Y entonces llegamos a la última y una de las más importantes letras de este acrónimo, que es la última E, que implica encuadre y autocuidado. Este paso no es para la persona que ayudamos, sino para nosotros. Y es muy vital y a veces lo olvidamos y terminamos quemados, muchas veces sin la capacidad de ayudar a nadie más. O sea, hay una frase muy poderosa en la psicología que dice que uno no puede dar de lo que no tiene. Es como que ustedes tuvieran un vaso de agua y que con cada intervención le regalan a alguien un poquito de agua y luego se vacían tanto que ya no logran ni beber agua ni darle agua a nadie. Entonces ese encuadre es el momento en el que nos detenemos a reconocer que nuestra ayuda tiene límites, que nuestro rol es facilitar el primer paso, no caminar todo el camino por la persona hacia uno quisiera. Y entonces en ese encuadre también hay un lugar que es el autocuidado, es el acto de volver a llenar mi vaso para poder seguir ofreciendo ayuda. Entonces, si yo soy bombero y acabo toda el agua y no vuelvo a llenar el camión o no vuelvo a conectar la manguera, pues no voy a poder salvar el incendio. Pero si yo soy bombero, después de ese incendio, tengo que reencuadrarme y cerrar, porque a pesar de que yo todos los días, bueno, ojalá que no, que yo todos los días apago incendios, eso sigue drenando mi gota de agua. Entonces, en este lugar lo que dice es, vale, es importante que ayudes y que tengas la intención de ayudar, pero el dolor que no se cierra es muy contagioso. Es fácil sentir que la historia de la otra persona es nuestra. Es fácil sentir el malestar que el otro siente y casarnos con él. Incluso vemos películas, por ejemplo, y lloramos con el protagonista y nos enojamos con el villano. Entonces, ahora con personas reales que nos están mostrando su dolor. Entonces, este encuadre lo que nos va a decir es, está bien sentir ese dolor, pero no te apropies de él. Nos permite establecer una frontera sana de decir, hice todo lo que pude, seguí todo el protocolo, ahora ella o él tiene un camino hacia la recuperación. Mi responsabilidad no es el resultado final, sino es el proceso de ayuda que ofrecí. Y entonces es reconocer que nuestra intervención es una pequeña parte del camino del otro. Cuando no hacemos esto, suceden dos cosas. O nos quemamos y estamos tan saturados que no somos capaces de ayudar, o al contrario, nos quemamos y sentimos que se nos empieza a volver paisaje el dolor del otro y entonces luego al intervenir, pues no hacemos una intervención empática. Y allí viene entonces el autocuidado como un imperativo en el que definitivamente debemos nutrir y revisarnos con compasión. Entonces, así como el bombero se quitó el traje después del incendio, nosotros también tenemos que tener un ritual para limpiarnos después de hacer primeros auxilios psicológicos. Entonces, hay un autocuidado inmediato que se hace en el campo en medio de la crisis incluso y es el que yo les digo, si yo estoy con mi familiar que además me detona emocionalmente, pero también si yo estoy con una situación que no es cercana a mí en personas, pero por alguna razón resuena conmigo, entonces después de esa intervención, tómese 10 segundos, respire 5 veces profundamente.
haga un anclaje sensorial y sienta los pies dentro de las botas. No necesita hacer un debriefing formal, pero sí hacer una validación mutua y consciente de lo que usted está haciendo y de cómo es válido y valioso para que usted llene su poquito de agua. Y el otro autocuidado es el a largo plazo y es el que nos va a mantener en carrera. Es hacer un espacio de debriefing, que es sentarse a hablar con un otro que también le permita escuchar eso que usted siente, eso que usted vio y cómo eso en efecto le afecta así usted no quiera. Haciendo debriefing con bomberos, me acuerdo de un caso muy particular de una situación terrible que pasó en mi ciudad y el bombero decía es que yo metía la mano a la avalancha y sacaba partes de cuerpos y eso era para mí terrible y eso le había pasado al bombero hace 10 años. Pero el bombero nunca había encontrado el lugar para decir, yo también sentí que esto fue desgastante, que esta historia que me sucedió con el adolescente que entró en un espacio de crisis resonó con cuando yo era adolescente y también me tuve una crisis de pánico en el baño. Y yo dije, uff, qué fuerte, pero yo saqué toda la energía para poder acompañar al otro, pero no logré acompañarme a mí mismo. Y entonces allí es importante encontrar otros espacios de autocuidado, que es cuando yo no estoy haciendo este primer auxilio psicológico, ¿cómo logro mantenerme desconectada de esta acción? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Cómo busco también espacios de supervisión cuando tengo casos que son realmente difíciles de manejar? Y lo que pasa es que yo tengo un hermano que tiene trastorno límite de personalidad, que creo que era una situación que nos contaba una asistente ayer, y todos los días tengo esta situación de desregulación, pero es que la que pasó ayer realmente me movilizó. Entonces, cuando yo me acuerdo que también tengo un sistema nervioso que puede entrar en crisis, pues lo cuido. Y hay algo importante dentro del trauma que se llama fatiga por compasión y desgaste por empatía, que es justamente cómo el acercarse a otros, ser testigo de su dolor y conectar emocionalmente logra desgastarte y logra mellar en tu ser. Entonces, ese protocolo y ese encuadre de autocuidado lo que nos va a decir es, puedes ayudar a otros, pero no te pierdas a ti mismo en el intento. Eh, sí, Marcela, en efecto, es difícil encontrar esto y buscar ayuda cuando sobre todo somos profesionales del cuidado, pero en efecto, antes de ser profesionales somos humanos. ¿Cómo saber cuando una persona está lista para aplicar los primeros auxilios psicológicos? Bueno, esta pregunta es muy valiosa, sobre todo porque ayer decíamos que cualquier persona podía aplicar primeros auxilios psicológicos, pero no cualquier persona, que tenía que tener como unas características específicas. La pregunta es muy chévere porque nos dice, bueno, hay señales claras que te pueden guiar, pero la clave es el nivel de conciencia y la capacidad de anclaje que tengas al momento de trabajar con esta situación angustiante de otros. Entonces, allí hay que empezar a encontrar cómo logras tú llegar a la calma. ¿Cuántas veces puedes asumir estas situaciones sin que te hagas mella en ti mismo? ¿Hay una situación específica que haga que normalmente debas hacer primeros auxilios psicológicos? Pues entonces ¿cómo logro tener más habilidades para hacerlo? Si, por ejemplo, es una situación específica, porque, por ejemplo, eres profesora y entonces, ¿cuáles son las crisis que más ocurren en en tu aula? ¿Cuáles son las que más ocurren en tu lugar? Y eso también te va a ayudar a permitir estrategias para hacer ancla en ese lugar. Y sobre todo es cómo puedo yo hacer para que yo sea un ancla para mí misma y cómo puedo anclarme a mi presente para no dejarme desbordar por esta situación. Y también es importante encontrar qué puedo hacer y qué no puedo hacer dentro de los primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, hay cosas con las que yo
siento que me voy a desbordar emocionalmente. Entonces, si yo sé que a mí la violencia física me desborda emocionalmente, pues si yo veo que alguien necesita primeros auxilios psicológicos porque acaba de ser víctima de violencia en ese contexto, pues entonces yo me detengo por allá en el tercer paso y yo analizo la situación, evalúo, pero redirijo a otra persona que pueda apoyar. Si estoy sola, bueno, entonces ¿cuál es la estrategia para que yo después de asumir esta situación que ya sé que genera movilización emocional en mí, voy a descargar toda esa energía que tiene? ¿Qué hacer cuando algo te afecta en ese momento, pero sí o sí debes ayudar? Bueno, creo que estaba respondiendo justamente eso. Entonces, allí lo que hacemos es nada, es anclarnos y hacer eso que llamamos el autocuidado del auxiliador. Entonces, la clave no es prepararse para todo, sino sobre todo usar anclas emocionales en ese momento. O sea, cuando yo sé que esto me sobrepasa, me distancio, busco un ancla emocional o un ejercicio que me haga conectar con mí misma y regreso. Entonces, a veces esos 10 segundos en el que te retiras de la escena van a permitirte seguir siendo un ancla. Entonces, allí es importante observar la propia emoción antes de lanzarse a ayudar. Bueno, esto realmente me genera mucha rabia, me da mucha tristeza, siento impotencia y el hecho de nombrar esa emoción que te genera eso que no es como que sea tu feeling, pero necesitas sí o sí atender, pues va a empezar a ser una validación y recordar el rol. O sea, en este momento soy la única persona que está viviendo esto. Mi rol es ser un ancla, no un salvavidas. Y entonces, pues nada, ya para cerrar este espacio, quería como encontrar que ambos modelos de los que vimos hoy, a primera vista tienen elementos en común, pero parecen herramientas distintas y en realidad son dos piezas de la misma caja de herramientas. Un protocolo de acercarse de repente es un mapa más detallado y el protocolo es más una brújula. En cada contexto podrán aplicarse ambos, pero realmente encontrar la verdadera competencia del uno o el otro es imposible. Ambos nos van a permitir sacar el mapa en el momento justo y entonces es importante reconocerlos y encontrar el que más vibra contigo. Hay muchos protocolos de primeros auxilios psicológicos y a veces el tener la palabra guardada que te va a hacer la ruta de acción es lo que te va a permitir hacer un buen ejercicio. Protocolos de primeros auxilios psicológicos existen mucho. Hoy solo les mostré un par. No les entregué una caja de herramientas completa ni todos los que existen porque me imagino que hay muchos más de los que puedo conocer. Sin embargo, lo más importante es acercarse a la herramienta de manera genuina y conocerla porque cuando tú estás en la crisis se te empiezan a saltar los pasos. Entonces, por eso normalmente trabajan por acrónimos porque es más fácil que yo me acuerde de la palabra acercarse y entonces yo diga, ya hice esto, lo otro. A que yo decir, bueno, vamos a hacer el paso de acercamiento, de análisis del entorno, de evaluación. Entonces, allí es cuestión de encontrar cuál es el momento adecuado y con cuál protocolo vibro yo. Y nada, recordarles que pues este curso pues es gratuito las primeras sesiones, sin embargo pues si desean profundizar, el material del curso pues va a incluir específicamente todo el contenido de los protocolos de primeros auxilios de los que hablamos hoy y también hay otros protocolos que les voy a añadir para que los revisen pues a quien tenga pues este tema de interés. Y la próxima sesión ahora sí, vamos a conectar específicamente con las técnicas y herramientas para la regulación emocional. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del protocolo, yo les dije, en esta R vamos a hacer un paréntesis gigante porque esto nos va a tomar más sesiones que estos 5 segundos en los que voy a explicar qué significa la R. Entonces, las dos próximas sesiones van a ser como el pilar fundamental de la intervención en momentos de crisis porque nos vamos a ir más allá del concepto y más allá del protocolo para conocer técnicas concretas y prácticas que nos van a permitir ayudar a otros y también a nosotros mismos cuando estamos en esos momentos de regulación emocional en medio de la crisis a volver a un estado de calma.
Entonces vamos a revisar algunos ejercicios somáticos, algunos ejercicios de anclaje, algunos ejercicios de respiración, a cómo trabajar la comunicación para desactivar los sistemas nerviosos desactivados. Y pues nada, eso es como lo que veremos en la próxima sesión. Yo les voy a dejar por aquí la encuesta de satisfacción de esta sesión para que por favor la diligencien y estoy muy atenta a si hay alguna pregunta que pueda surgir, que pueda resolver en este momento. Bueno, Francis, muchas gracias. Me alegra que sea fácil comprender para ti lo que hemos expuesto en este día. Si alguien no tiene, si no, no hay ninguna duda que podamos responder, no sé si por ahí está Rosa. ¿No? ¿Dónde está Rosa? Rosa. Entonces, que tengan un muy buen día a todos y nos veremos entonces mañana. Que tengan un feliz día.